Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que, francamente, nos tiene a muchos intrigados. ¿Alguna vez han sentido esa sensación de que algo está pasando, pero no se sabe exactamente qué? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy con el misterio de Kerem y Ande tras su separación. ¿Por qué digo cerca pero no juntos? Porque a pesar de que sus caminos sentimentales parecen haberse bifurcado, la vida, el destino, o quizás simplemente la dinámica de la industria, parece que sigue manteniendo sus órbitas muy próximas. Y antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos y las especulaciones que giran en torno a esta pareja que cautivó a tantos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo interesante que contarles. Hoy, como les mencionaba, vamos a desentrañar ese velo de misterio que rodea a Kerem y Ande después de su ruptura. Sabemos que fueron una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, y su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fanáticos. Pero lo que ha surgido desde entonces es lo que realmente nos mantiene pegados a las pantallas y a las redes sociales. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Se están evitando? ¿O hay una conexión latente que aún persiste? El título lo dice todo, cerca pero no juntos. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar. Vamos a repasar un poco el contexto de su relación, cómo fue esa ruptura que nos tomó por sorpresa a muchos y luego nos adentraremos en las señales, los rumores, las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales que sugieren que, aunque ya no sean pareja, su historia aún no ha terminado de escribirse. Prepárense porque vamos a ser detectives por un rato, analizando cada pequeño detalle. Y para empezar, recordemos un poco el fenómeno Kerem y Ande. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Ande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y como suele suceder en estos casos, la química en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Fueron adorados por millones de fans en todo el mundo, quienes seguían cada paso de su relación con entusiasmo. Sus publicaciones en redes sociales, sus viajes juntos, sus apariciones en eventos, todo era motivo de celebración para sus seguidores. Se proyectaba una imagen de pareja perfecta, de amor verdadero y por eso, cuando llegó la noticia de su separación, fue un golpe para muchos. La ruptura, que ocurrió hace ya un tiempo, fue, como la mayoría de las separaciones de celebridades, rodeada de especulaciones. Nunca se dieron detalles concretos y oficiales sobre los motivos, lo cual es comprensible, pero esa falta de información solo avivó las llamas de la curiosidad. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas de trabajo complicadas. La lista de posibles razones es larga y, en muchos casos, incierta. Lo que sí es seguro es que tras la ruptura ambos intentaron mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, algo que, dada su fama, es una tarea casi imposible. Pero aquí es donde entra el misterio que queremos desentrañar hoy. A pesar de haber tomado caminos separados en el ámbito romántico, sus vidas parecen seguir entrelazadas de maneras sutiles pero significativas. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, a menudo vemos que después de una ruptura, las personas intentan crear una distancia prudencial para sanar y seguir adelante. Sin embargo, en el caso de Kerem y Ande, esa distancia no parece ser tan abismal. Una de las cosas más evidentes es su presencia en los mismos círculos sociales y eventos. Dado que ambos son figuras prominentes en la industria del entretenimiento turco, es casi inevitable que se crucen en alfombras rojas, estrenos de películas o fiestas de celebridades. Y lo que llama la atención es que cuando esto sucede, no suelen mostrarse incómodos o reacios a compartir el mismo espacio. Es más, a menudo se les ve interactuar amistosamente, intercambiar saludos e incluso posar en fotos grupales donde ambos están presentes. Esto para muchos sugiere una relación de respeto y cordialidad que va más allá de una simple cortesía superficial. ¿Es posible que conserven una amistad genuina después de todo? Además de los encuentros presenciales, las redes sociales juegan un papel crucial en mantener viva la especulación. Si bien ambos son cuidadosos con lo que comparten y no publican fotos juntos ni hacen declaraciones explícitas sobre su relación actual, los fans más observadores siempre están atentos a cualquier indicio. A veces se dan me gusta mutuos en publicaciones, o uno comenta una foto del otro de manera casual.
You o él. Estos pequeños gestos, aunque triviales para algunos, son interpretados por los seguidores más dedicados como señales de que aún existe una conexión, una especie de hilo invisible que los une. Incluso hay quienes analizan sus publicaciones individuales, buscando posibles referencias o guiños hacia el otro. Por ejemplo, si uno publica una canción que solía ser su canción, o si mencionan un lugar que visitaron juntos, los fans entran en un frenesí de interpretaciones. Es el clásico juego de buscar significados ocultos, y en el caso de celebridades, donde la información privada es escasa, la imaginación vuela. Otro aspecto interesante es la forma en que se apoyan profesionalmente. A pesar de no ser pareja, a menudo se les ve promocionando o comentando positivamente el trabajo del otro. Si uno estrena una nueva serie o película, es común que el otro, de forma pública o privada, exprese su apoyo. Esto demuestra madurez y un respeto por la carrera del otro, lo cual es admirable. Pero podría ser también una forma de mantener esa cercanía, de seguir formando parte, de alguna manera, de la vida del otro. La prensa turca, por supuesto, no se queda atrás y constantemente busca ángulos para informar sobre ellos. Cada vez que se les ve juntos, o que hay una mínima interacción, los titulares se llenan de especulaciones sobre una posible reconciliación, o sobre la naturaleza exacta de su actual relación. A veces los titulares son sensacionalistas, pero otras veces reflejan la genuina curiosidad del público por saber qué ha sido de esta pareja que tanto cautivó. Ahora es importante ser cautos con las especulaciones. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las interpretaciones de los fans. Kerem y Hande son personas adultas y profesionales que tienen derecho a su privacidad. Lo que nosotros vemos desde fuera es solo una pequeña fracción de su realidad. Sin embargo, la persistencia de su proximidad, tanto física como virtual, y la ausencia de hostilidad abierta o de comentarios negativos, sugieren que si bien el capítulo romántico de su historia pudo haber terminado, el capítulo de la amistad, o al menos de una relación cordial, parece estar aún abierto. Podríamos pensar que hay varias razones por las cuales siguen estando cerca pero no juntos. Una de ellas es, como mencionamos, su conexión profesional y los círculos sociales compartidos. En la industria del entretenimiento es difícil escapar por completo de la órbita de personas con las que has compartido tanto. Además, es posible que realmente hayan desarrollado una amistad sólida, y que el respeto mutuo sea tan grande que prefieran mantener esa conexión en lugar de cortarla de raíz. A veces las rupturas no son el final de todo, sino una transición hacia una nueva forma de relación. Otra posibilidad es que ambos valoren la buena energía y el apoyo mutuo, y que la experiencia de haber compartido una relación intensa les haya dejado un vínculo especial, incluso si ese vínculo ya no es romántico. El haber vivido tantas experiencias juntos, tanto positivas como negativas, crea un tipo de entendimiento que es difícil de replicar. También debemos considerar la presión mediática y del público. Si se mostraran fríos o distantes, eso también generaría titulares y especulaciones. Quizás mantener una relación cordial es una forma de gestionar esa presión y demostrar que a pesar de su separación, no hay rencores ni dramas. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que en el fondo siga existiendo un cariño especial. A veces las relaciones cambian de forma pero no desaparecen por completo. El amor puede transformarse en afecto, en respeto, en una profunda admiración. Y cuando se ha compartido tanto, es natural que esos sentimientos persistan de alguna manera. Lo que queda claro es que el misterio de Kerem y Hande tras su separación no es solo sobre un romance que terminó, sino sobre cómo las relaciones, incluso después de su fin, pueden seguir evolucionando y manifestándose de formas inesperadas. La idea de estar cerca pero no juntos encapsula perfectamente esta dinámica. Están en el mismo universo, se cruzan en el camino, se reconocen y se respetan, pero han elegido, por el momento, no compartir el mismo espacio íntimo. Podríamos decir que su historia es un ejemplo fascinante de cómo las celebridades navegan por sus relaciones en el ojo público. Nos muestran que es posible separarse sentimentalmente y aún así mantener una conexión saludable y respetuosa. Nos enseñan que aunque los caminos puedan separarse, las experiencias compartidas dejan una huella imborrable. Y es por eso que este tema es tan intrigante. No es solo chisme, es observar la complejidad de las relaciones humanas llevada a un escenario público. Es ver cómo dos personas que vivieron una historia de amor intensa logran redefinir su vínculo sin recurrir a la hostilidad o al silencio absoluto.
En resumen, hemos repasado la icónica relación de Kerem y Hande, la sorpresa de su separación. Y hemos analizado las múltiples señales que sugieren que a pesar de no estar juntos románticamente, sus vidas siguen en órbitas cercanas. Hemos hablado de sus interacciones en eventos, sus gestos en redes sociales, y el apoyo mutuo en sus carreras. Todo esto nos lleva a la conclusión de que aunque el amor romántico haya terminado, parece haber un hilo conductor de respeto, amistad, o quizás un cariño persistente que los mantiene cerca pero no juntos. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al final de este fascinante análisis. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje de especulación y análisis. Pero lo más importante, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre la relación actual de Kerem y Hande? ¿Creen que todavía hay esperanzas de reconciliación romántica, o simplemente están cultivando una amistad duradera? Dejen todos sus pensamientos y teorías en la sección de * comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron intrigante e informativo, no olviden darle un * me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de este tipo de análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos. Les prometo que siempre tenemos contenido fresco y emocionante para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.